Acaba de salir a la luz nueva información del caso Cosavi, de cómo se está administrando esta ex cooperativa que ahora se administra por medio del Estado, de la Superintendencia del Sistema Financiero, pero son cosas, miren, muy curiosas y muy buenas que nosotros las conozcamos, porque incluso una personalidad del partido Arena está involucrado en algo por ahí. Solo les digo ya, porque quiero llevar esto en orden, este tema quiero llevarlo en orden para que nosotros conozcamos bien qué es lo que está sucediendo, pero con el hecho de que esta persona no paga la deuda que tiene con Cosavi, por culpa de esta persona, hay salvadoreños que no están recibiendo el dinero de sus ahorros que tenían en Cosavi. Es algo muy serio y que lo vamos a ver aquí a continuación. Vean, la noticia es la siguiente. Esto acaba de salir en los medios de comunicación de El Salvador, que Hacienda acaba de publicar que tiene una deuda registrada de las municipalidades con Cosavi. O sea, todavía hay alcaldías, en pocas palabras, que le deben a Cosavi. O sea, entendemos nosotros de que Cosavi sigue funcionando por medio de la Superintendencia del Sistema Financiero. No está otorgando créditos, o sea, no está funcionando como antes, abierto al público, no. Está funcionando únicamente para poder pagarle los ahorros que tenía la gente en Cosavi y que se los robaron los exdirectivos de esta cooperativa. Hay que tener bien claro eso. O sea, la superintendencia está administrando Cosavi para poder devolverle a sus ahorrantes el dinero. Dice de que esa deuda que tienen las alcaldías con Cosavi asciende a 9.1 millones al cierre del 2025. Es preciso recalcar que esta deuda a finales del 2024, porque el accidente del helicóptero que todos conocemos ya del caso Cosavi fue el 8 de septiembre del 2024. A finales del 2024 esta deuda que tenían las alcaldías era de 32 millones. Ahora ya es solo de 9.1 millones de dólares. Dice, el informe de endeudamiento municipal incluye entre acreedores a Gencorp Valores S.A. con la compra de cartera de Cosavi por 20.2 millones. Miren, yo no sé si hay medios de comunicación que no entienden estos términos y lo que se ha hecho acá por parte del Estado, o si no quieren pues publicar la verdad acerca de lo que ha sucedido, porque están queriendo engañar a la gente y se lo voy a demostrar. Específicamente la prensa gráfica, de una forma muy sesgada, publica esta noticia, pero a su manera, sin información, sin datos reales, o sea, sin datos verificables, y tirándole como siempre la responsabilidad al gobierno de lo que está sucediendo con Cosavi. Vamos avanzando acá. En la misma noticia se dicen muchas cosas. En esta noticia de Diario El Mundo la vamos a comparar con la otra de la prensa gráfica para que ustedes vean la mentira que han montado. Pero miren, hay muchas personas, opositores y personas que están molestas con el gobierno que dicen lo siguiente: el gobierno sigue usando nuestro dinero, tapando a deudores como las alcaldías, Nuevas Ideas, o sea, el partido Nuevas Ideas, y puede que algún político, dice acá, este experto en economía y en política, que se llama Berlín. Esto lo saqué de la red social X. Por eso la reserva de información. Soy afectado de Cosavi y exijo la devolución de mi dinero. La gente ya desde hace un par de años, desde que fue este problema con Cosavi, se han llenado la boca, por no decir otra cosa, por no decir el hocico, ¿verdad? Porque a veces como que fueran animalitos que no piensan, no razonan. Se han llenado la boca diciendo de que lo que el gobierno quiere es tapar la deuda que tenían las alcaldías con Cosavi. Yo les voy a demostrar acá cómo es que se está administrando ese dinero, esa deuda, y cómo es que se está superando ya esa deuda que tenían las alcaldías. Si bien es cierto, la mayoría eran alcaldías de Nuevas Ideas, pero ya algunas de ellas saldaron esa deuda con Cosavi de una forma, ya se lo voy a explicar, y han quedado, sí, algunas alcaldías de Nuevas Ideas, pero también una de Arena y una del PCN. Hay que ser justos y hay que hablar lo que es. O sea, no hay que venir a decir que solo Nuevas Ideas tenía dinero ahí, que solo había hecho préstamos a alcaldía Nuevas Ideas. No. Hay una alcaldía que es de las que más pidió prestado a Cosavi, es de Arena, y lo peor,
no quieren pagar sus obligaciones con COSAVI, sabiendo que esto afecta a las personas que tienen su dinero ahí. Volviendo a la noticia de Diario El Mundo, dice en la noticia de Diario El Mundo, además de COSAVI, el informe incluyó en el listado publicado de los acreedores de los gobiernos locales, o sea, de las alcaldías, a Gencorp Valores, con la compra de cartera COSAVI por $20.2 millones. Sin embargo, durante 2025 se reportó una amortización de los municipios a COSAVI de $1.6 millones. Aquí es donde les digo que quizás algunos medios no saben interpretar bien esta información o no lo quieren hacer. Y aquí les explico. Un acreedor que dice que ha comprado la cartera COSAVI significa que esta empresa privada, no es del Estado obviamente, Gencorp Valores, ha comprado la deuda que tenían las alcaldías con COSAVI. ¿Qué significa esto? Que habían unas alcaldías que tenían créditos activos con COSAVI, por eso decíamos de que ascendían esta deuda a $32 millones, pero vino esta empresa, compró esa deuda, una deuda de 20.2 millones, o sea, no toda la cartera, no los 32 millones, sino que solo 20.2 millones. ¿Y por qué hacen las empresas esto? Se preguntarán algunos. ¿Por qué hay una empresa que dice, le voy a pagar al gobierno para comprar esa deuda? ¿Para qué van a querer una deuda? Si es una deuda, o sea, es que toda la gente tiene concepto negativo de la palabra deuda. Pero en este caso significa que es una cartera de clientes que le deben a COSAVI y que ahora ya no le deben a COSAVI, le deben a Gencorp Valores, que es una empresa privada. ¿Qué hace Gencorp Valores? Les cobra y sacan como ganancia los intereses que están estipulados en los contratos que tienen estas alcaldías con COSAVI, que ahora legalmente estos contratos pasan a ser de Gencorp Valores. Esto es lo mismo como cuando, por ejemplo, cuando teníamos el Banco Agrícola, que me parece que era salvadoreño en su mayoría, y de repente dijeron, miren, unos inversionistas colombianos van a comprar el Banco Agrícola. Entonces la gente se creyó que su dinero iba a desaparecer. La gente se creyó que como tenían una deuda con el Banco Agrícola, ya no la iban a tener que pagar porque iba a cambiar de dueño. No es así. Cambia de dueño y la cartera de clientes, de personas que tienen que pagar una deuda, pasa a los colombianos. Y así fue como sucedió el cambio de dueño del Banco Agrícola. O sea, los créditos siguen activos. No es que porque cambia de dueño o porque se muere el dueño, vos ya no vas a pagar tu crédito activo. No, lo tenés que terminar. Es una obligación que firmaste en un contrato escrito. No podés aludir que porque se murió el dueño del banco o de la cooperativa ya no lo vas a pagar. Tenés que pagarlo. Es una obligación. Es una responsabilidad. Irresponsables las personas que creen que no lo tienen que pagar. Y yo se los decía en un video anterior. Esto es lo que muchos ex clientes de COSAVI creen, que porque pues la intervino la fiscalía, lo está investigando, pues metieron preso a los del consejo de administración, por eso ya no tengo que pagar mi crédito. No, señores. Tienen que pagarlo con más razón porque ese dinero se usa para pagarle a la gente que salió afectada en COSAVI. Hay gente que no tiene ahorros, que tiene deuda en COSAVI, tienen que pagar esa deuda para pagarle los ahorros a la gente que perdió su dinero. Me explico, eso yo se los he explicado en otros videos y espero que lo entiendan bien. Vean, a raíz de la salida de esta noticia, yo empecé a investigar otras noticias, ¿verdad? Porque me dio la curiosidad de ver cómo es que lo plantean otros periódicos. Y en el caso de la prensa gráfica, pues no dejó de sorprenderme. Yo sé cómo tratan ellos, ustedes saben cómo hacen para mentir, cómo les gusta crear polémica de estas noticias, que ustedes pueden ver que es una noticia negativa porque dice la deuda que tienen las alcaldías, pero al contrario es una noticia positiva porque está mostrando el gobierno cómo está manejando esta deuda. Dice acá, 9.1 millones era la deuda de alcaldías con COSAVI a cierre del 2025 según el Ministerio de Hacienda. Y vean lo que dicen más adelante, cómo empiezan las mentiras acá. Según el informe oficial, COSAVI aparece como uno de los mayores acreedores, o sea,
de las empresas o las cooperativas que más le ha prestado a las alcaldías. Eso dice la prensa gráfica. Este es un texto de la prensa gráfica, de esa noticia. Que más le ha prestado a los gobiernos locales, o sea, a las alcaldías en el ejercicio del año 2025 con una deuda de 9 millones. Vean la mentira que han formulado y se lo voy a demostrar porque no contaron quizás con que Diario El Mundo publicó una tablita donde están todos, donde sacaron prácticamente el informe que presentó el Ministerio de Hacienda. Y es esta, miren, no solamente una tabla de los mayores, de los deudores y de cuánto deben, sino que de las otras cooperativas que le han prestado a estos deudores, que son las alcaldías. Y aquí quiero recalcar algo. Aquí están las alcaldías, el monto que le deben y cuánto han amortizado en el año 2025. O sea, cuánto han pagado de esa deuda. Cómo han respetado ellos el acuerdo que hicieron con COSAVI, porque hay que llegar a un acuerdo, hay que convenir algo acá. Si estas alcaldías no pagan, se les deja de pagar sus ahorros a la gente que ha salido afectada con el tema de COSAVI. Y ya se los voy a demostrar también eso, porque lo que está haciendo la superintendencia, cobrar las deudas que tenía la gente con COSAVI y con ese dinero pagarle a la gente que tenía sus ahorros en COSAVI. Espero darme a entender bien para que todos me sigan el hilo. Ahí están las alcaldías que le deben a COSAVI. Qué curioso, miren, qué curioso. Está la alcaldía de La Libertad Este. Qué curioso que esté la alcaldía de La Libertad Este, porque esta alcaldía es de Arena, es de la señora Milagro Navas. Y vean cómo hay algunos, por ejemplo, Sonsonate Este es de Nuevas Ideas, debe $1.500.000 a COSAVI. Sonsonate Oeste le debe $421.000, una cantidad relativamente pequeña. La Libertad Sur le debe $2.700.000. Pero la Libertad Este es de las tres alcaldías que más le pidió prestado a COSAVI con la suma de $2.4 millones. Y apenas en el año 2025, miren todas las amortizaciones que hicieron. Sonsonate Este pagó $337.000. Sonsonate Oeste, que es el que tiene la deuda más pequeña, pagó $141.000 de esa deuda que tiene. La Libertad Sur, $397.000, casi $500.000. O sea, están honrando el acuerdo, están honrando la responsabilidad que tienen. Los otros $124.000, San Miguel Norte, que es de PCN, creo, $169.000. ¿Cuánto pagó la Libertad Este? ¿Cuánto pagó Milagro Navas? Apenas $55.000. Es una de las que más debe a COSAVI y es la que menos amortizó en el año 2025. Es la que menos pagó dinero a COSAVI por ese préstamo activo que tienen. Qué raro, ¿verdad? Porque yo veo en las plenarias, yo veo cómo pues Marcela Villatoro se rasga las vestiduras diciendo que le respondan a COSAVI cuando la misma alcaldesa de su partido es la que no está pagando el crédito que debe a COSAVI y por ende hay personas que no están recibiendo ese dinero. Vean cómo cambia la visión, cómo cambia el panorama ya con esta información, porque hay muchos afectados de COSAVI que le echan la culpa al gobierno, como ya se los mostré, cuando en realidad la culpa es de aquellos que le deben a COSAVI y precisamente aquellos que deben más y no quieren pagar, como es el caso de la Libertad Este, porque no están pagando igual que las demás alcaldías. No creo que el pago que le haya quedado anual a la Libertad Este sea de $55.000. No estoy asegurando que no quieran pagar, pero como que se están haciendo de los panes un poco, pagando poco, ¿verdad? Pagando menos de lo que ellos deberían de pagar. Miren los demás cuánto han pagado y esto que Sonsonate Oeste tiene la deuda más pequeña, apenas $400.000 y pagó $141.000 y la Libertad Este tiene más de 2 millones prestados y pagó apenas casi una tercera parte de lo que pagó Sonsonate Oeste. Hay que recordar algo, la alcaldía de la Libertad Este es donde está el distrito de Antiguo Cuscatlán.
Es decir, que es la alcaldía más millonaria del país. Es la alcaldía que más dinero recauda en todo El Salvador. Hay que recalcarlo porque esa zona de Antiguo Cuscatlán es la zona con las empresas más grandes, los centros comerciales más grandes en El Salvador. Ahí está la información, señores. Mi deber es hablar con la verdad acá. Sigamos. Esta tablita la presentó Diario El Mundo. Y aquí quiero recalcar algo. La voy a hacer más grande para que usted pueda verla mejor. Espero que la pueda leer. Ahí habla de Gencorp Valores. ¿Qué hizo Gencorp Valores? Compró una parte de la deuda por 20.2 millones. Algunos afectados de COSAVI dicen, qué raro que solo muestren esta pequeña cantidad de alcaldías, las que vemos acá, que son apenas 6 alcaldías. Qué raro si antes eran más alcaldías las que le debían a COSAVI, dicen. Ahí es donde el gobierno está ocultando qué alcaldías son. No, señores, lo que pasa es que estas alcaldías ya no le deben a COSAVI. COSAVI logró vender la deuda a Gencorp y ahora esas alcaldías le deben a una empresa privada que es Gencorp, acá. Ya no le deben a COSAVI. Eso es lo que los medios no te están diciendo. Esas alcaldías ya no tienen deuda con COSAVI. COSAVI logró, o sea, la Superintendencia del Sistema Financiero, es decir, el gobierno, logró vender la deuda para poder pagarle a las personas que tenían dinero ahí. Ahora, la mentira de la prensa gráfica cuando dice que ¿dónde está COSAVI? Por acá tiene que estar COSAVI. Gencorp Valores dice, ahí está el ingreso de los 20 millones. Pero la alcaldía Santa Victoria, aquí está, COSAVI, aquí donde está el dedo. La deuda es de 9 millones. Y dice la prensa gráfica que es la deuda más grande que tienen las alcaldías con una cooperativa. Falso. Es lo que les mostré anteriormente. Es falso, es mentira. Vean, Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de RL le deben 33, me parece que son 33 millones, porque ahí está reflejado en millones, entiendo yo. Más arriba están Banco de los Trabajadores Salvadoreños. Aquí, miren. Banco de los Trabajadores Salvadoreños, 34.9 millones. Multiinversiones, Banco Cooperativo de los Trabajadores, 22.8 millones. COSAVI no es la cooperativa a la que más le deben las alcaldías. Eso es falso. Hay deudas con cajas de crédito. Miren acá, ahí, de Santiago Nonualco, 40 millones. Está esta también. Resto de instituciones deben 91 millones al resto de instituciones. Ya ven, o sea, ahí es como mienten los medios de comunicación. Por eso yo siempre les digo, no se informen con la prensa gráfica. No se informen con ellos. Tienen noticias tendenciosas y las manipulan. Más abajo de la portada de la prensa gráfica dice, los afectados por el desfalco de COSAVI sostienen que cuando la cooperativa fue intervenida en 2024, la deuda de alcaldías era de 32 millones y piden al Ministerio de Hacienda un informe detallado. Señores afectados de COSAVI, ¿y este informe qué es? ¿Qué es entonces? No es un informe eso. Si no pueden contar y si no pueden hacer numeritos, mejor no se metan a estar reclamando cosas que ni siquiera saben. 20.2 millones fueron los que pagó Gencorp por esa deuda de COSAVI. 20.2 más 9. ¿Cuánto es lo que debe todavía? 9.1. ¿Cuántos serían? Estamos hablando de 29 millones, 29.3 millones. 29.3 millones. Y las alcaldías han pagado de esa deuda. ¿Cuánto dice acá que han abonado? Dice 1.6 millones. Tenemos 29.3 más 1.6 da 31 millones prácticamente. 30.9, algo así, 31 millones. ¿Por qué no llega a los 32 millones que dice acá los afectados de COSAVI? Que era al 2024. ¿Por qué no llega a los 32 millones? Porque cuando se vende deuda, si estas personas te deben 20 millones, por ejemplo,
no vas a vender la deuda a 22, a 23 millones ganándole, ¿verdad? No, porque esto ya es un riesgo el que está comprando la empresa, porque hay personas que no quieren pagar, hay alcaldías que están pagando al ritmo que ellos quieren. Entonces la venden a menor costo, perdón. Si el monto total adeudado es 20 millones, lo venden a 18 millones, por ejemplo, o a 19 millones, para que tenga un margen de ganancia la empresa privada que lo está comprando, porque lo que se necesita acá es vender ya todo esto, para devolverle a la gente sus ahorros, porque la gente vulnerable lo necesita. Entonces se le da todavía una ganancia a la empresa para que compre esa deuda. Obviamente, nadie en su sano juicio va a comprar una deuda que es impagable, que no la va a poder cobrar y que encima no le va a dejar ganancia. Obviamente sería un tonto alguien que haga esa compra. Por eso es que le dan un margen de ganancia. Ese es el margen para llegar a los 32 millones. Ahí están las cuentas, señores. Lo que pasa es que no saben. No tienen el conocimiento para hacerlo. Sigue diciendo esta noticia de la prensa gráfica. Al inicio de todo el desastre de COSAVI y cuando fue intervenida en mayo del 2024, habían 21 alcaldías que adeudaban en total 32 millones a la cooperativa. Pero en este informe del 2025 da a entender que esa cifra se ha reducido. Están explicando por qué se ha reducido, porque se vendió una deuda. Pero la prensa gráfica siempre trata de manejar a su conveniencia la noticia para hacer política. Ellos haciendo política acá. ¿Cómo es que pasan de 21 alcaldías a solo 6 alcaldías? Porque las otras alcaldías ya no le deben a COSAVI, le deben a Gencorp. No entienden eso. Es que miren, a veces hasta desespera un poco. Desespera un poco que haya gente tan ignorante, que haya gente que no quiere entender porque no le conviene entender, porque se da cuenta de que estuvo equivocado todo este tiempo. Es difícil saber, dice uno de los afectados de COSAVI, es difícil saber si se han hecho los pagos correspondientes a COSAVI, si Hacienda no ha dado respuesta a nuestra carta y la superintendencia tampoco accede a darnos informes. Una vez más, retrocedo. ¿Y este informe qué es? Pues ahí está diciendo cómo Gencorp compró parte de la deuda por 20 millones. Ahí lo está diciendo el Ministerio de Hacienda. El vocero dijo que sin un informe detallado no tienen certeza, sin un informe detallado, ahí se equivocó todavía. Encima se equivocan, en medio de la mentira se equivoca la prensa gráfica. Vean ustedes cómo la nota de la prensa gráfica tiene una tendencia a solo mostrar las versiones de los afectados, pero no muestran las tablas. El informe que mostró el Ministerio de Hacienda no lo muestra la prensa gráfica. Esta tablita que se tomó el tiempo de hacer el periodista de Diario El Mundo no lo muestra la prensa gráfica. O sea, ellos solo muestran la versión que les conviene. Dice que sin ese informe no tienen certeza. Ahí está el informe, señores. Reclámenle también a esta señora que por qué no ha pagado la deuda que tiene, siendo una alcaldía millonaria, siendo la alcaldía más millonaria del país. ¿Cómo es que no ha podido pagar una deuda de $2 millones? Si ha de ser un 20% de lo que recauda mensualmente en impuestos. ¿Cómo es que no quiere pagarle a la cooperativa COSAVI, a la que le debe más de 2 millones? Bueno, no es que no quiera, no estoy asegurando que no quiera, sino porque está tan bajo en amortizaciones esta alcaldía de La Libertad Este. Que explique. Y que explique también Marcela Villatoro, ya que ella se rasga las vestiduras, vean, según la nota, diciendo que los afectados de COSAVI merecen explicaciones. ¿Por qué no explica por qué la alcaldesa de su partido no está pagando la amortización correspondiente a la deuda que tiene con COSAVI? Sabiendo que así afectan a los que tenían dinero en COSAVI. Sabiendo bien, ahí está la doble moral, ahí está la hipocresía de esta gente, que le reclaman al gobierno que por qué no le responde a los afectados de COSAVI cuando está en sus manos devolver el dinero prestado por COSAVI
y no lo están haciendo, o al menos no al ritmo que se requiere para poder ayudar a la gente afectada. Vean, ya abrió una nueva etapa, una nueva capa, la Superintendencia del Sistema Financiero, y le devolvió sus ahorros a las personas que tienen hasta $80,000 o que tenían en depósitos en ahorros hasta $80,000. Cabe recalcar algo para la gente que no entiende cómo funciona una cooperativa. Estos son los ahorros, muy diferente a las aportaciones. La gente está diciendo que no les han pagado sus aportaciones. Es que miren, las aportaciones, como la cooperativa no tiene un solo dueño, todos los asociados son dueños. Entonces, las aportaciones son el capital social que aporta cada uno de esos asociados. No es un ahorro. Es la participación que tiene cada quien en esta cooperativa. Eso es lo que la gente todavía no entiende. Se metió a invertir con los ojos vendados. Ni siquiera tenían conocimiento de cómo funciona una cooperativa. Usted no puede fácilmente llegar a decir, mire, voy a retirar mis ahorros y voy a retirar mis aportaciones, porque las aportaciones lo hacen a usted dueño también de esa cooperativa. Si no saben ustedes cómo funciona una cooperativa, no se metan a invertir en una. No pongan todos los huevos en una sola canasta, dice por ahí un dicho que se escucha mucho en cuestiones de economía. Y vean, les voy a hacer más grande la imagen para que puedan leer acá las letritas pequeñas que pone por aquí la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Qué dice ahí? Los ingresos de COSAVI provienen de los pagos que se reciben de los créditos que ya estaban colocados. O sea, que dependemos, está diciendo prácticamente ahí la superintendencia, necesitamos que los que tienen una deuda con COSAVI paguen esa deuda para poder devolverle sus ahorros a la gente afectada. Eso está diciendo acá la superintendencia. Si usted no lo quiere entender o no tiene la capacidad mental para entenderlo y sigue diciendo soy afectado y no me quieren pagar, ahí está. Escuché también que ellos estaban diciendo que le estaban pidiendo a la superintendencia y al gobierno ser también administradores de ese fondo. ¿Se imaginan ustedes si esos pocos que andan reclamando su dinero fueran administradores? No le dieran a la gente que tiene 80,000. No, se lo agarraran todo, se dieran prioridad de ellos, a pagarse ellos mismos. O sea, es una cuestión de falta de valores, es una cuestión de que ellos no quieren aceptar que se equivocaron al invertir en esta cooperativa. Se equivocaron. No pudieron predecir que esto era un desfalco, que esto era falso. Y ya estaba tan fácil. Yo se los he mostrado en otras ocasiones. No quieren dar su brazo a torcer. Que no quieren aceptar que pusieron, como les digo, todos los huevos en una sola canasta. Y el mismo diario El Mundo recuerda que, miren, y esto es importante tenerlo en mente, los fondos que tenía COSAVI no es que estén íntegros ahí, no es que los directivos se dieron a la fuga nada más sin un solo centavo. No, señores. ¿Qué dice acá? En ese entonces, cuando se dio este problema de COSAVI, la fiscalía dijo que los fondos habían sido extraídos hacia Estados Unidos y Alemania. Por eso hay algunas personas que están diciendo por ahí que este Sergio Méndez lo han visto en Alemania. No es una información oficial, obviamente, pero la gente tiene ese rumor. ¿Quién sabe si será cierto? Pero el dinero, imagínense ustedes, que eran 50 millones los que tenía como capital COSAVI, como activo fijo, como activo en ese momento que estaba funcionando, 50 millones. Pues lo que logró incautar la fiscalía fueron 32 millones. ¿Y los otros 18 millones qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Se fueron para Estados Unidos, cuentas en Estados Unidos y Alemania. ¿Y qué pasa? La fiscalía no puede hacer que aparezca dinero de la nada para pagarle a la gente que no alcanza lo que tiene la cooperativa COSAVI para pagarle a esta gente. Por eso tienen que esperar a que los que tienen deudas activas con COSAVI paguen esas deudas para poder pagarle a los afectados, a los que tenían ahorros. Pero puede ser incluso que esos pagos de deudas no alcancen
para pagar todo lo que se robaron estos ladrones de Cosavi. Pueda que no alcance. Y al final, o sea, van a quedar personas que no van a recibir su dinero. Pero ¿qué hizo el gobierno? De forma coherente, le empezó a pagar a todos aquellos salvadoreños vulnerables, aquellos que tenían poco dinero, no aquellos que tienen 15 millones ahí metidos, ¿verdad? Generando intereses. Se asume que ellos, si tenían 1 o 2 o 3 millones para tenerlos ahí guardados, tienen más ingresos y tienen más dinero, ¿verdad? No creo que hayan sido tan tontos de meter todos los huevos en una sola canasta, como dice el dicho. Pero creo que algunos sí lo fueron. Y por eso es que están ahí reclamando, pidiendo que a ellos los hagan partícipes de esta administración de los fondos, diciendo que el gobierno les ha robado su dinero. Cuando los ladrones, miren, hasta en limusina andaban. Hasta en limusina, ya les mostré bastantes veces esta imagen. Y esta es una imagen pública que tenía en sus redes sociales la cooperativa Cosavi, mostrando cómo sus directivos se daban la fiesta grande en otros países, porque esto no es El Salvador, señor. Esto es otro país. Y allá andaban, miren, en limusina se movían los niños. Y no les sonaron las alarmas a estos grandes inversionistas que ahora le reclaman al gobierno. No les sonaban las alarmas que estos directivos andaban despilfarrando su propio dinero. O sea, el dinero de la cooperativa. Nunca se pusieron a pensar, ¿verdad? Por eso les digo, o sea, hay pruebas de que desde antes ya despilfarraban el dinero. Había un desfalco desde antes de que la fiscalía interviniera. Pero esta gente, como no se informa, al final les pasaron por encima, les robaron su dinero y ni cuenta se dieron. Y ahora están culpando al gobierno. Es más de lo mismo aquí en El Salvador, ¿verdad? Gente que por no aceptar que fueron estafados, por no aceptar que la ambición les ganó, pues ahora le echan la culpa a otro menos a ellos mismos. Pero aquí está la verdad. Aquí les traigo yo, mi deber es traerles la verdad y esto es lo que hemos visto ahora. Si usted quiere creer otra cosa, está en su derecho, pero ahí está el informe del Ministerio de Hacienda, está bastante claro. Se vendió parte de la deuda para poder pagarle a algunos afectados de Cosavi. Las operaciones siguen, se le sigue cobrando a la gente que tiene créditos activos con Cosavi para poder pagarle a más personas. Eso es todo. Así de fácil está la cosa. Si les ha gustado esta información, dejen su pulgar arriba, suscríbanse a este canal, no olviden activar la campanita de notificaciones y por acá, como siempre, les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.